proyectando, yo le animo a que siga usando su Biblia, ya sea en el celular. Física es mejor, pero yo les animo a que sigan usando su escritura. Amén. Un día va a venir donde no tengamos todos estos privilegios que hoy contamos de tener un celular en la mano, de tener una aplicación, y necesitamos tener nuestras Biblias en físico y sobre todo en el corazón. Amén. Me sigue en su Biblia Hebreos 9, capítulo 9, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Bueno, vamos a hacer una recapitulación. Nuevamente recuerde que el escritor de Hebreos le está hablando a los hebreos, a los hebreos que están con la decisión de seguir adelante y están tomando la decisión. En la reunión pasada les hablábamos o les hablé acerca de que todo lo que el escritor, todo lo que Pablo les está hablando, les está dando paz en el corazón. Ellos no tenían una escritura, lo recordamos una vez más, no tenían una escritura en la cual basarse. Así que necesitaban la instrucción oral, es decir, necesitaban escuchar a sus líderes, a sus pastores que los instruían de forma oral. En ese momento sus pastores no tenían la facultad de decir, vete a Hebreos, vete a Primera de Timoteo, porque no existía todavía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Amén. Ahora, lo que ellos sí conocen bien es la liturgia, y de lo cual hablamos en reuniones pasadas, la liturgia acerca del tabernáculo, la liturgia acerca del templo. Y aquí en esta parte, Pablo empieza a decirles, recuerden que según la tradición, según la liturgia, según las formas de celebrar a Dios en el pasado había un orden dentro del culto y había un santuario terrenal. Amén. También recuerde que la semana pasada hablamos de cómo Moisés, cuando es llevado al monte, ahí Dios le muestra en la gloria un tabernáculo y le dice, todo lo que veas lo vas a reproducir tal y como lo viste. Amén. De tal forma que todo lo que nosotros vemos en el tabernáculo, que son figura de lo que está en el cielo, todo lo que vemos en el tabernáculo inmóvil es figura de lo que tiene vida en el cielo. Porque en el cielo todas las cosas tienen vida. En el cielo, en la gloria, en la presencia de Dios, todas las cosas tienen vida, porque llevan en sí la vida de Dios. Amén. Eso lo sabía usted, y si no, hoy se enteró. Amén. Pero mire, los hebreos conocían el culto, los hebreos conocían la liturgia, los hebreos conocían las formas, pero nosotros no. Así que para entender mejor, hoy vamos a hablar un poquito, no voy a hablar propiamente del tabernáculo, porque es muy amplio predicar y enseñar acerca del tabernáculo, pero sí queremos que tengan en mente de lo que el escritor de Hebreos está hablando. ¿Me pones la primera imagen, hermosa? Mire, las imágenes se las vamos a pasar después, ¿sí? Eso, si lo alcanza usted a ver un poco ahí, y si no puede acercarse, eso es una imagen del tabernáculo con un corte. Ese es el tabernáculo. El escritor de Hebreos les está diciendo, recuerden que aún en lo terrenal, en el culto del cual Dios nos ha dado ahora lo que es real, había ordenanzas. Y va a empezar a hablar de las cosas que había en el tabernáculo. Mire, ese tabernáculo tiene un corte ahí, pero usted puede alcanzar a ver las vigas que sostienen
los velos que lo cubren, las telas que lo cubren. Hay una puerta, hay unas bases, tiene también ahí una lámpara, una mesa. ¿Qué otros artículos alcanza usted a ver desde ahí? Si es que alcanza a ver alguno. ¿Alcanza a ver alguno? ¿O no los alcanzan a ver? Los utensilios que hay ahí o los muebles que están ahí. ¿Sí identifican una mesa así como encuentra a Wally? ¿Ven la lámpara? Eso, lo que está enfrente es un altar del incienso. Después se ve ahí como algo rojito ahí, más pequeño, a un lado del altar del incienso. ¿Lo puede ver? Bueno, ese es un incensario. Y adentro se alcanza a ver el arca del pacto. ¿Puede alcanzar a ver de ahí, de su lugar, que las cortinas son rojas? Las cortinas tienen un dibujo. Tal vez no lo va a alcanzar a ver o a definir, pero esas cortinas tienen el dibujo de ángeles y de querubines. Y después está el lugar santísimo donde está el arca. Ahí hay 2 ángeles. ¿Puedes ponerme la que sigue, bonita? Todo esto, los hebreos que están recibiendo la carta lo saben, lo conocen, pero muchos de nosotros no. Por eso es necesario tener un conocimiento aproximado de qué es esto. Ahora, esta es otra imagen del tabernáculo. Mire, el tabernáculo propiamente es el rectángulo que está ahí adentro. Hay un borde alrededor, eso se llama el atrio. ¿Puede verlo? Después del atrio, o entrando al atrio, está el altar de bronce. ¿Alguien identifica el altar de bronce? ¿Sí? Muy bien. Y después del altar de bronce, si alguien alcanza a leer ahí, ¿alcanza alguien a leer qué es lo que sigue? La fuente de bronce. Está el altar de bronce, la fuente de bronce, y después ya sigue el tabernáculo, en el cual nos tiene ahí marcado, está una mesa con panes, un candelero de oro, el altar del incienso, el velo, el arca, el propiciatorio, dentro del lugar santísimo. Amén. ¿Me puedes poner la que sigue, nena? Gracias. Esa es una imagen lateral para que usted lo pueda apreciar un poco mejor. ¿Lo alcanza a ver nuevamente? Ahí está un sacerdote parado con cara de espantado porque ya lo estamos viendo. Y se alcanza a ver las cortinas. ¿Las puede ver usted? Ok. Esas cortinas son importantes. Hay 3 cortinas. Una, ¿puedes regresarla, hermosa? Una cortina es para entrar al atrio. Ahí dice la puerta del atrio. Una cortina se encuentra en esta parte y es la primera para entrar, la puerta del atrio. La segunda cortina se encuentra aquí y es para entrar al lugar santo. Y la tercera cortina se encuentra aquí para entrar al lugar santísimo. Ahora sí, muñeca, ponme la que sigue, por favor. Donde vimos al sacerdote con cara de espantado. Muy bien. Ahí tenemos nuevamente una imagen para considerarlo mejor. ¿Sale? Cada una de esas cosas, recuerde que fue lo que vio Moisés en el monte, lo que le fue mostrado. Dios abre la eternidad y Moisés puede entrar y ver todo lo que está sucediendo en el cielo. Lo que Moisés plasma como figuras, imágenes y dibujos en el cielo tienen vida. Así que cuando Moisés está poniendo en ese velo dibujados ángeles, es porque en el cielo esa puerta está resguardada por ángeles. Amén. Vamos a continuar, nena. Ok. La primera cosa que encontraba usted cuando entraba al atrio era, ese no era, se me hace que lo cambiamos, lo pusimos adelante. Ese. Sí, me regresas, por favor. El primer artículo que encontraba usted era el lavatorio. Amén. Mire, para empezar, todo eso nos habla de Jesús. Todas esas cosas nos hablan de Cristo. Esas 3 cortinas que le menciono
tenían nombre. ¿Sabe cómo se llamaban esas cortinas? Las cortinas se llamaban camino, la primera, la segunda verdad, y la tercera cortina se llamaba vida. Amén. ¿Recuerda dónde ha escuchado esas palabras? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando los judíos escuchaban estas cosas se ponían como locos, porque ellos consideran santísimo, súper santo esto, y que Jesús les dijera, yo soy la puerta, los volvía locos. Cuando usted atraviesa la primera puerta o la primera cortina, se encuentra con la fuente de bronce. ¿Qué hay en la fuente de bronce? Bueno, básicamente hay agua. Y esa fuente es para limpiarse las manos. Nadie podría ir más allá de ese punto si no se lavaba las manos. Ahora, recuerde que esto nos está hablando de Jesús. Todo nos habla de Cristo en el tabernáculo. Para que usted empiece a acercarse a Dios, mire, el pecador puede acercarse a Dios. El pecador puede orar. Pero cuando todos nos acercamos a Dios, nuestro primer instinto es pedir perdón. Estábamos como estábamos, perdidos. Y cuando empezamos a escuchar del Evangelio, lo primero que sentimos fue arrepentimiento y venimos a decirle a Dios, perdóname. Y había un lavamiento. Esa es la fuente de bronce. ¿Puedes el que sigue, nena? Después estaba el altar del bronce. Ahí se sacrificaban los animales. Cuando usted tenía un pecado, llevaba su cordero y ahí lo sacrificaban. Antes de empezar todas las cosas, el sacerdote llevaba un cordero y lo sacrificaba por su pecado. Ahí se quemaba el cordero por completo y tenía diferentes utensilios. Cada cosa nos habla de un aspecto de Jesucristo, pero no vamos a profundizar en ello. ¿De qué habla el altar del sacrificio? Precisamente de eso, sacrificio. Porque una cosa es arrepentirse y otra hacer obras. Yo me arrepiento y le digo a Dios, perdóname porque cometo tal pecado. Amén. Tal pecado que para mí es gustoso, delicioso o placentero. Y después viene el altar del sacrificio, donde le decimos a Dios, no más, no más, voy a sacrificar mi carne, voy a dejarlo todo a un lado por seguirte a ti. Amén. Y después de eso, nena, me pones la que sigue, por favor. Después de eso, usted entraba al lugar santo. Amén. Ya pasó camino y ahora se ha corrido el velo de verdad. Y en el lugar santo, las primeras cosas que usted encontraba era esa mesa. La mesa de los panes. En esa mesa siempre, siempre, nunca podían faltar 12 panes. 12 panes por un pan por cada tribu de Israel. Y arriba de los panes había incienso. ¿Ve que hay como unas copitas ahí? Arriba de cada pan había incienso. Ese es un altar para un sacrificio de agradecimiento. Esa es una ofrenda de agradecimiento. Eso le decía a Dios, gracias por alimentarnos cada día. Eso tenía incienso porque el incienso es un componente que se usaba antiguamente como una conexión espiritual, ya que lo quemaban y producía un olor agradable y este subía en forma de humo. Amén. Por eso, aunque no es de nota aparte, por eso nosotros no recomendamos que la gente use incienso, porque tiene connotaciones espirituales. Ojo, no estoy diciendo es pecado y se va al infierno si usted tiene su varita de incienso. No. Pero sí le digo que el incienso tiene connotaciones espirituales. Y más cuando
en el tianguis o en el mercado o en las tiendas usted va a encontrar con que prende esta varita para la buena suerte. Y si lo quieres bien amarrado de tus encantos, préndele este incienso. Todo tiene connotaciones espirituales. No crea que los brujos se lo inventaron. Toman cosas que ya existían y las desvirtuaron. Pero todo esto es simbólico. Amén. Pones la siguiente, hermosa, por favor. Después, enfrente de la mesa de los panes, estaba la menora, que es esa lámpara. Esa lámpara y todos los artículos que usted va a encontrar dentro del lugar santo y el lugar santísimo están hechos de oro macizo o de madera recubiertos de oro. ¿Sí? Esa lámpara tiene un trabajo artesanal tremendo. Esa no era una lamparita así como la que luego ponemos aquí. Tampoco era una lamparita a la que se le ponían velas. Esa era una lámpara que que estaba llena de aceite y sí o sí siempre tenía que estar encendida. Siempre tenía que estar encendida. Amén. ¿Recuerda cuando usted andaba en otro camino y que prendía veladoras a medio mundo? Y que no se le apague porque ya no funciona eso. Todo esto, estas cosas vienen de aquí. Solamente que las tomaron y las torcieron o las desvirtuaron. Esta lámpara es parte de su explicación es la presencia de Dios y es nuestra presencia para con Dios. Esta lámpara significa la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Israel. Esa lámpara tenía que estar encendida todo el tiempo y no con cualquier aceite, aceite de olivas y aceite de la primera prensa. Amén. Aceite de la primera prensa, que es otra de las cosas que nos habla, la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue molido y fue prensado, y el primer aceite era el bueno, porque el primer aceite o el primer prensado metían el fruto del olivo, metían las aceitunas en la prensa y con el puro peso que le ponían encima, ponían una cama de aceitunas, una piedra, otra piedra, otra piedra, cama de aceitunas y piedra, y así, sin que lo presionaran, empezaba a escurrir aceite. Ese aceite de la primera prensa era el que era importante y fino. Después de eso ya lo tenían que apretar para que lo siguiera presionando y siguiera fluyendo aceite. Ese aceite también era bueno, pero no como el de la primera prensa, donde no intervenía la mano humana. ¿Me explico? Entonces, todo esto tal vez para ustedes es nuevo. Los hebreos sí lo conocían. Y cuando el escritor les está diciendo, recuerden que lo que ustedes tienen por sagrado, a Moisés se le dijo, vas a hacerlo según lo veas en el cielo. Así que les dice, esto es solamente una sombra, pero viene el cumplimiento, el cual es Jesús. Vamos a la siguiente imagen, nenita, por favor. Después de eso, entraba el sacerdote, de este lado la menora, de este lado el pan de la mesa de los panes, y enfrente estaba el altar del incienso. Este altar del incienso no es como el primero es del sacrificio, ahí se quema la carne. Amén. Fíjate cómo todo es un proceso de cómo llegamos a conectarnos con Dios. Lavado de manos, el altar del incienso, la lámpara, los panes y enfrente el altar del incienso. Era específicamente para quemar incienso. El sacerdote podría entrar al lugar santo. El sacerdote podría estar en el atrio, pero al lugar santísimo solamente entraba una vez al año. Amén. Una vez al año. Y ese altar del incienso
también tenía que tener incienso todos los días, las 24 horas, porque es una forma de dar continua adoración a Dios. En la Escritura nos dice, cuando habla acerca del fuego extraño, nos dice que ese altar se tiene que encender con fuego del primer altar. Así que tomaban fuego del altar del sacrificio donde se quema tu carne o la carne, y con ese fuego iban y encendían este altar del incienso. Cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, son muertos por Dios, es porque se atrevieron a encender ese altar sin fuego del altar del sacrificio. Uno dijo, ¿y para qué vamos hasta allá? Si aquí yo traigo cerillos. ¿Y usted por qué trae cerillos, hermano? Qué casualidad que trae encendedor, hermano. Así que Nadab y Abiú se ponen bien bravos y con el encendedor prenden el incienso. Y Dios los mata. Ahora, ¿qué onda con eso del fuego extraño? Bueno, no podemos dar verdadera adoración si nuestra carne no está sacrificada. Amén. Esto es algo que se enseña y se predica mucho a los que sirven en el altar, al grupo de alabanza, a los ministros, a los predicadores. Se les enseña mucho de esto. ¿Por qué? Porque si mató a Nadab y Abiú por no tener cuidado con esto, cualquier día de estos, dice la Escritura, no hemos sido muertos porque Él es misericordioso. Pero nos subimos aquí después de estar en pecado y de tener pecados y ser conscientes de ellos y decir, hoy me peleé, hoy golpeé, hoy murmuré, pero va así. Al cabo traigo una buena palabra, una buena predicación o un buen canto. Y gracias a Dios que me ha dado don y talento. Y comenzamos a hacer eso. Pero este altar es altar de adoración. Amén. Así que ya vimos camino, ya vimos verdad. Y la siguiente cortina que se llama vida o se llamaba vida es la que solamente se abría una vez al año. Esa cortina es la que se partió cuando Jesús muere en la cruz. Esa cortina está hecha por pieles, por telas y un sinnúmero de cosas y tiene 15 centímetros aproximado de grosor. No se abría esa cortina más que una vez al año. Amén. Ahora sí, nena, ¿me puedes poner el siguiente? Por favor. Ok. Eso es el arca del pacto. ¿Puedes ver al sacerdote? El sacerdote entraba ahí para dos cosas. Primero, ofrecer incienso, que es adoración. En el lugar santísimo no pides. En el lugar santísimo su presencia lo llena todo y hay adoración. La segunda cosa que entraba a hacer el sacerdote ahí era a rociar con sangre del altar del sacrificio donde sacrificaban al animal, tomaban la sangre, rociaban al pueblo y una parte de la sangre la rociaban ahí. ¿Ve esos dos angelitos? Bueno, no son angelitos, son querubines. Y esos querubines eran rociados con sangre. ¿Me pones la que sigue, por favor, Rena? Ok, mire, hay una diferencia porque nosotros consideramos el arca como todo eso, pero todo eso no es el arca. El arca es el cajón, está hecho de madera y recubierto de oro. El arca es el cajón y adentro de ese cajón estaba una parte del maná que Dios les dio, estaba la vara de Aarón, la cual era un palo seco, y cuando Dios lo eligió, dice que puso su palo seco de años y hizo que volviera a florecer. Estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de los mandamientos.
¿sí? Todo eso adentro del arca. Y les recuerdo que el arca solamente es la caja, por así decirlo. La otra parte se llama propiciatorio y es la tapa. ¿La puede observar ahí? Está la tapa y están los querubines. La sangre se rociaba sobre el propiciatorio, es decir, sobre la tapa. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque en el propiciatorio es donde realmente cuando se rociaba la sangre del animal venía perdón de parte de Dios. No en la caja, en la tapa. Y la tapa y los ángeles estaban hechos de una sola pieza. Es decir, agarraron un bloque de oro y lo fueron tallando y labrando hasta que hicieron la tapa. Tiene como unos picos o astas en las puntas. Alrededor los ángeles, sus alas, y todo eso está hecho de una sola pieza. Ahí es donde se derramaba la sangre. Ahora, recuerda, el escritor de Hebreos le está diciendo a los judíos, esto es lo que hizo Moisés después de que vio lo verdadero. Amén. Cuando Jesucristo muere y su sangre es vertida, Él es la ofrenda de sacrificio, Él es la ofrenda de paz y su sangre es rociada sobre nosotros. Amén. Por eso tal vez usted nos había puesto a pensar que como evangélicos tenemos un super recurso y a todo le queremos aplicar la sangre de Cristo. Y que la sangre de Cristo sea sobre ti. Algunos se espantan y no entiendo por qué. Los asustan y la sangre de Cristo tiene poder. No sé por qué lo hacen, pero lo hacemos. Cuando vamos a una situación complicada, me cubro con la sangre de Cristo. Y no entendemos de qué estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué con la sangre? Porque en la sangre hay poder. Porque sin derramamiento de sangre, la Biblia dice que no hay perdón de pecados. Por eso Jesucristo tenía que morir. Ahora, ¿qué crees que es lo que vio Moisés en el monte? Si esto es solamente una figura. Y lo que hay en el cielo tiene vida. Él vio querubines y los esculpió. Él vio el propiciatorio. Él vio cómo se derramaba sangre. Él vio todo tal cual es. Y dentro de sus posibilidades y de lo que le daba la mente y lo que le daba a los artesanos la mente, hicieron todo esto. Así que el escritor de Hebreos les está diciendo, todo eso era una sombra. El cumplimiento está en Jesús. Amén. Ahora, vamos a regresar de nuevo a la escritura. Hebreos capítulo 9, verso 6. Dice así, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, todos los días, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. ¿Qué es lo que les está diciendo? Mira, el Espíritu desde entonces nos mostraba, el camino no está abierto. Todavía no está abierto. Mira, eran cortinas, ni siquiera eran puertas. ¿Por qué no había puertas? Porque no había un acceso como tal. Pero Él les está mencionando todo esto para que se den cuenta. Después de que acabamos de leer y ver cada cosa, ustedes ya empiezan ok, esto es por esto es por aquello. Pero sin el contexto, sin entender y sin verlo, es más complicado saber de qué está hablando el escritor de Hebreos. Solamente en la segunda parte dice, entra una vez al año el sacerdote, no sin sangre.
No puede entrar nomás así porque sí. Entra para derramar sangre. Así que cuando Jesucristo se presenta en la tierra y cumple su ministerio, Él va a la cruz y su sangre es derramada. Vamos al verso 9. Sigue hablando del tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Mira, todo esto, aunque lo hagas de continuo, solamente es para recordar, pero no pueden hacer a nadie perfecto. No pueden hacer a nadie perfecto. Amén. Escucho a las personas y escucho de las misas, ¿cómo le llaman? Son misas que hacen donde apuntan a todo mundo. Hacen quinceañeras, hacen bodas y los meten todos en bola. ¿Sabes por qué los meten en bola y por qué la gente se mete en bola? Porque es más barato. Es más barato. Si yo voy y les digo, yo quiero que me hagan una misa porque cumplí años. Yo cumplí años y quiero que me hagan una misa para que Dios me bendiga. Me van a decir, sí, cómo no, son 5,000 pesos. Pero si le digo, y si me mete a la lista de todos los que cumplieron años en el mes de marzo, pues le sale más barato, le sale como en 300 pesos. ¿Cuál pagaría usted? ¿La de 5,000 o la de 300? Ay, qué hermanos, esa pregunta era capciosa. Es cuando usted dice, yo no pago ninguna misa. Ya todos apuntados para la de 300. A nadie hace perfecto, pero lo tratamos de hacer. Ya apuntándose en la de 300. Mira, eso era antes, Dios, qué bueno que nos sacaste de ahí. No, seguimos haciéndolo. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué sirve? ¿Por qué hace? Algo que tenemos seguro los cristianos es que los que conocemos a Jesús, le servimos, le somos fieles, aunque no existiera infierno. Si no existiera el infierno, los que amamos a Jesús seguiríamos viviendo en fidelidad, en servicio y en santidad, porque lo amamos y porque lo conocemos. Amén. Pero algunos vienen o hacen o sirven por el temor del mañana, el temor de la muerte, el temor al que pasará, y así estaban viviendo los hebreos. Y el escritor les está tratando de mostrar lo que es real para que ya no vivan del, voy a tratar de hacer esto, voy a cumplir. Él les dice, nada de esto hace perfecto a las personas, nada. Porque todo esto consiste en haz y no haz. Haz y no haz. Todo esto consiste en no comas eso porque es del diablo. La escritura dice, todas las cosas son buenas y las comemos con acción de gracias. Con acción de gracias. Vamos al verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, mira, si esas cosas eran buenas y le ayudaban a la gente, cuánto más la sangre de Cristo.
Él no se tiene que presentar cada año, una vez y para siempre. La Escritura nos muestra cuando Jesús es sacrificado, es una serie de cosas que se cumplen y que son iguales a todo esto. Son tantas cosas que se cumplen. La Escritura dice que el cielo se oscureció. Primero que nada, lo había leído. ¿Sabe que cuando Jesús está en la cruz el cielo se oscurece? ¿Que hay un temblor? Ahora, ¿se ha preguntado por qué se oscureció el cielo? ¿Y por qué hubo un temblor? Hubo lluvia. Alguien dijo, ay, Dios estaba tan triste que eran como sus lágrimas en la lluvia. No esté armando imágenes románticas. No es Televisa, no es una telenovela. Todo tiene un cómo y un porqué. Todo tiene un cómo y un porqué. Cuando Jesús está en la cruz, estamos ante el lugar santísimo. Y el velo se rompió. Por eso se rompe el velo, porque cuando el velo se quiebra, espiritualmente Jerusalén y específicamente el Gólgota se convierte en el lugar santísimo y el velo es abierto y el camino es abierto y la sangre de Jesús es derramada una vez y para siempre. Amén. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Mire, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la Biblia nos dice que antes de Cristo, todos los justos que morían iban al fondo, al centro de la tierra, al seno de Abraham. ¿Por qué no se fueron al cielo? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y no hay redención. Hasta que Jesús muere y su sangre es vertida, entonces la Escritura dice que Jesús baja al fondo de los infiernos y dice que predica su victoria a los espíritus y toma a la cautividad, es decir, a los justos, y se los lleva al cielo. Antes de eso no se podía. Antes de eso no se podía. Por eso les dijeron, ustedes aquí aguanten, tranquilos, ya vendrá el tiempo del arrebatamiento. No se apuren. Amén. Verso 16, vamos a leer de ahí en adelante. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Para todo se requiere la sangre. Tenía que morir Jesús para que pudiéramos recibir la herencia. Nadie puede recibir herencia si el que va a dar la herencia está vivo. Nadie puede recibir la herencia. Así que tenía que haber muerto. Amén. Verso 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Él se puso sangre, el sacerdote fue sellado con sangre, el pueblo fue bañado o rociado con sangre, el tabernáculo fue rociado con sangre, los instrumentos fueron rociados con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Todo tuvo que haber sido cubierto en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, todo tiene que ser cubierto con sangre. Y si la sangre del Cordero no ha sido rociada sobre nosotros, entonces no tenemos salvación. Así de fácil. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Imagínate la mesa de los panes, el altar del incienso, y dice que tuvo que matar becerros y ovejas y rociarlos con sangre. Ahora, piensa, les está diciendo el escritor de Hebreos, si estos son formas, lo que vio Moisés en el cielo, en la eternidad, lo que vio Moisés tenía que ser también purificado con sangre. Pero no iba a entrar sangre de un becerro y una sangre deficiente de un buey al cielo. ¿Cómo puede purificar algo terrenal, algo celestial? Se necesitaba un mayor y un mejor sacrificio. Amén. Verso 24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora es la consumación de los siglos. En la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Una vez y para siempre. Jesucristo entró en el santuario y se presentó a sí mismo como ofrenda y como intercesor. Amén. ¿Sabe que cuando usted tiene un problema, usted busca a Dios, verdad? Y cuando usted tiene una necesidad, usted busca un intercesor, a Jesús. Jesús, ayúdame. Jesús, sáname. Jesús, restáurame. Bueno, la Escritura dice que antes de que usted presente la solicitud de intercesión, Jesús está delante del Padre intercediendo por usted. Antes, mucho antes, Jesús es nuestro intercesor y Él ya no necesita sacrificar todo el tiempo. Él es el sacrificio perfecto. Amén. Verso 27 y 28, y con esto concluimos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que lo esperan. Gloria al Señor. No a los que se quieren anotar en la lista de 300, a los que lo esperan. Amén. Gloria al Señor. Híjole, ya se la saben. Para la próxima que les vuelva a preguntar, ya nadie dice, yo en la de 300. Dicen, yo no, pastor, yo soy de Cristo. Eso. Muy bien, gloria al Señor. Así que como ven, con esto fue algo muy por encima, pero ya se pudieron dar cuenta de qué es lo que están pensando los judíos cuando les escriben esta carta. Y ellos están pensando en todas esas cosas que ellos se hacían, y que ahora entienden que se ha cumplido en Jesucristo y que ya no tienen necesidad de vivir en estas sombras. Amén. Y también como creyente, te has dado cuenta que a veces lo que vivimos son sombras. No vivimos relación, vivimos una rutina, porque es rutina asistir. ¿Por qué vas el domingo a la iglesia? Porque eso me enseñaron. Y si no voy, me siento mal. Es como el que se toma su café todos los días por la mañana y sin su café no funciona. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque si no, no funciono. Es como que ya está en mi ADN, ya no puedo. O sea, suficientes jalones de greñas recibí de mi mamá y ya me acostumbró. Ya de hecho, si no voy, siento que las greñas, la cabeza me duele del jalón. Así que hay cosas por pensar
y hay cosas por aprender. Amén. En alguna ocasión, si Dios nos lo permite, daré un estudio ya completo acerca del tabernáculo y todo lo que representa cada cosa, pero ya tienes una noción, ya tienes contexto y entiendes qué es lo que busca Dios. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Dios, porque ya no tenemos que vivir en las sombras, Dios, y porque hemos sido hechos herederos de un mejor pacto, Señor, donde ya no necesitamos un hombre que esté intercediendo por nosotros y por sí mismo, donde tenemos al intercesor y al sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesucristo el justo, el cual se ofreció a sí mismo como sacrificio y ofrenda delante del Padre, el cual tuvo poder para partir ese velo, el cual nos dio acceso, Señor, a tu presencia. Hoy podemos entrar al lugar santísimo, no como cualquiera lo haría, Señor, no simplemente entrar por entrar, bajo el conocimiento, entramos bajo el conocimiento de que es por tu obra en la cruz, es por tu sangre que ha sido rociada sobre nosotros que podremos entrar, Señor, al lugar santísimo. Amado Dios, perdónanos, Señor, porque algunos de nosotros, Señor, hemos pretendido como Nadab y Abiú, Señor, encender un fuego extraño, Dios. Y nos hemos olvidado del altar del sacrificio. Y nos hemos olvidado del altar para sacrificar la carne, Dios. Pero queremos la adoración. Perdónanos, Dios. Que lo que aprendimos hoy, Señor, o lo que poco que pudimos ver, Señor, nos recuerde que hay una necesidad en cada uno de nosotros de todos los días presentarnos delante de ti. De todos los días brindarte adoración, de todos los días brindarte alabanza, de todos los días reconocer que sin ti nada somos y que separados de ti nada podremos hacer. Te damos gracias, Señor, a ti que eres el intercesor, Señor. Y gracias porque todos venimos aquí con problemas y necesidades. Y antes de declararlos, Dios, tú estás intercediendo. Gracias, Dios, sí, por la iglesia, Señor, que ora, que intercede por nosotros, Señor. Gracias por las oraciones de intercesión, Señor. Pero sobre todo, gracias, Dios, porque podemos orar hoy en el lugar santísimo por tu sangre, porque podemos orar como comunidad, Señor, porque tú nos hiciste uno. Así que gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.